Hola chicos, les habla el profesor Pedro Mascaro del curso de Economía. En esta semana número 15 de lo que es el ciclo ordinario 2019-1 virtual. Así que empecemos con la teoría. Muy bien, empecemos. Deuda pública total. La deuda pública, ustedes ya saben un poco de esto, porque creo que todo el mundo habla que una de las razones, o creo que en el colegio nos han enseñado, que la razón principal por nuestra economía tan precaria y tan mal que nos ha ido en los últimos años es la deuda pública externa. Es una razón por la cual la economía no despegaba. Y miren, para que vean que no es la razón principal, a pesar de que seguimos teniendo la misma deuda que años anteriores, nuestra economía está mejor. Entonces, no es una razón principal. Podemos hablar de economía que no hay una sola razón para diferentes causas económicas. Es un conjunto de varios factores. Entonces, en este caso, la deuda pública total suma dos factores. Como ustedes pueden ver, un poco para ver, la deuda pública total, la DP, está conformada por dos partes. La deuda pública interna más la deuda pública externa. Las que ustedes conocen, la deuda pública externa. Según el MEF, el Ministerio de Economía y Finanzas, la deuda pública en general, la total, es el conjunto de obligaciones, son todas las obligaciones que se tiene que pagar, ¿ya?, el sector público, es decir, el gobierno, a una fecha determinada frente a sus acreedores. Es decir, hay una fecha de pago de todas esas obligaciones que ha asumido el Estado en el tiempo, en su historia, a sus acreedores. Ahora, ¿para qué dice que constituye una forma de obtener recursos financieros por parte del Estado? Lo que pasa es que cuando en algún momento nuestros gastos eran mayores que nuestros ingresos, cuando lo ves en el presupuesto, o también lo puedes ver a través de la balanza de pagos, el Estado ha tenido que recurrir a esta forma de recurso financiero. Se ha tenido que prestar dinero. Entonces, una forma es prestándose a través de derechos especiales de giro, se prestaba a organismos internacionales, o también se generaba a través de lo que es los bonos soberanos, ¿no?, que son títulos valores en estos mercados locales o internacionales, y se ponía a su venta y después hay que pagar. La deuda externa, que es una parte de esta deuda pública total, es el total de las obligaciones del sector público y privado del país que fueron asumidas por préstamos o empréstitos con acreedores del exterior, es decir, con acreedores del extranjero. Ahora, la deuda interna está contraída entre los residentes del país. Se usa generalmente como financiamiento que se da al sector público, o sea, al Estado, a través de bonos soberanos, ¿no?, que se vende a una persona natural o persona jurídica. Entonces, esa deuda interna es la que tenemos que devolver. En los últimos años ha sido poca la diferencia entre ingresos y egresos, y cuando es poca se complementa con bonos soberanos. ¿Qué significa bonos soberanos? Le estoy diciendo a la gente que pongo bonos en el mercado donde le ofrezco una cantidad de bonos a un monto determinado y le digo, préstame dinero y yo te voy a devolver a un largo plazo, ¿ya?, o mediano plazo, este dinero con una tasa de interés preferencial. ¿Qué es el Club de París? Dice que es el foro internacional que reúne a los representantes de los países acreedores pertenecientes a la Organización de Cooperación y Desarrollo Económico, OCDE, ante el cual recurre un país deudor determinado para renegociar la renegociación de su deuda contraída con estos y garantizada por los mismos. El Club de París exige a los países deudores adopten medidas eficaces para corregir sus problemas económicos. Nosotros debíamos un montón de dinero a Europa en el Club de París y fue renegociado. Hoy por hoy, a quien más le debemos es al Fondo Monetario Internacional, y es el monto que más grande tenemos en relación a una deuda pública externa. Pero miren la composición de la deuda pública, como les decía, según el tipo de deuda, la externa es el 40.30 que le debemos al Fondo Monetario Internacional. La interna es mayor. Ya, pero profesor, entonces, ¿qué se refiere que la composición de la deuda es mayor? Lo que pasa es que al exterior debemos montos más grandes, pero a la hora que pagamos deuda pública, porque la que pagamos y que tiene que estar en el presupuesto general de la República es la total, no la externa. Entonces,
De eso que pagamos anualmente, el 40%, ¿ya?, lo pagamos para deuda externa y el 59,7% es para deuda interna. Lo que pasa es que tratamos de pagar más rápido la deuda interna por ser un monto menor, pero la deuda pública externa es a largo plazo, es un monto bien difícil de pagar, que hasta ahora no se puede pagar debido a los intereses internacionales. ¿Por qué los intereses internacionales? No se puede pagar esto como intereses, los intereses internacionales, porque cuando hay problemas financieros globales, estos intereses, cuando hay inflaciones así internacionales, se adecúan a estos cambios, siempre por un punto por encima de la inflación internacional. Entonces, a cada rato están subiendo las tasas de interés y se vuelve un monto casi impagable. A pesar de que hemos estado pagando fielmente todos estos últimos años, la deuda no parece bajar, sino más bien se incrementa. Profesor, entonces, ¿cómo podemos pagar una deuda externa? Bueno, la forma de pagar una deuda externa es como toda deuda grande cuando tienes un ingreso pequeño o más pequeño que la deuda misma. O lo pagas en un solo pago, ¿ya?, o en pocos pagos, 2 o 3. ¿Ya? Porque mientras sigas pagando los montos mínimos pequeños, el interés va a seguir subiendo y no baja la deuda. Entonces, cuando tú tienes una deuda, aprovechas la gratis, te prestas dinero y todo, y pagas la deuda, se acabó. Profesor, pero con nuestras reservas internacionales se podría pagar la deuda. Con nuestras reservas internacionales todavía no se podría pagar la deuda, se podría abonar más de la mitad, de repente, un poco más, ¿ya?, pero no podríamos pagar todo. Además, recuerden que las reservas internacionales es para una emergencia, no podemos disponerlo así. Entonces, ¿cómo haríamos, profesor? Tenemos que generar los recursos necesarios para tener en reservas internacionales un monto muy superior a la deuda y poder pagarla, y aún así tener dinero para cualquier contingencia. ¿Qué es la renegociación y la refinanciación? La renegociación es la operación financiera mediante la cual se solicita al acreedor la modificación de los periodos de pago y de las tasas de interés. Este tipo de operaciones se ejecuta cuando el país deudor tiene problemas del incumplimiento de obligaciones, y la refinanciación es modificar las condiciones de la deuda con los acreedores financieros, por el cual se pactan nuevas tasas de interés y nuevos plazos. Antes que me diga, profesor, ¿está leyendo? Sí, tengo que leerlo para que vean que no hay una diferencia entre real, y si ustedes pueden también leerlo, yo lo repito, el tema es que no hay una diferencia formal en la teoría entre renegociación y refinanciación. Les voy a explicar. Cuando entras a renegociación o refinanciación significa que hay problemas en el pago de tus deudas. Entonces, hay dos formas de hacerlo, o renegocias o refinancias, es cuando tienes un problema. Pero ¿cuál es la diferencia, profesor? En renegociación vienes atrasándote en tu pago 2 meses, 3 meses, 4 meses, estás atrasado, estás pagando pero con meses atrasados. Deberías, digamos, estamos en el mes de julio y deberías estar pagando el mes de julio, pero ahorita estás pagando todavía el mes de mayo, estás con 3 meses, estás con 3 meses de retraso, pero vas pagando, ¿ya? Y estás atrasado así, te retrasas, pagas, tienes problemas de pago. Entonces, ahí puedes renegociar. Pero en refinanciación no solamente tienes problemas de atraso, sino que ya va 6 meses que no pagas y tienes cada vez mayor dificultad al pagar. Entonces, estás más cerca de la bancarrota que en la renegociación. Entonces, tu acreedor se reúne contigo y, dependiendo de cuál es tu situación, renegocia o refinancia la deuda. ¿Renegocia qué hace? Le dice, oye, ¿cuál es tu problema de pago? Bueno, mi fecha es 20, pero yo nunca puedo pagar los 20 porque a mí me pagan fin de mes. Entonces cambiamos tu fecha de pago. Además, estaba trabajando en una empresa o un país tuvo un problema en un mes y simplemente me dejaron de pagar 2 meses y bueno, ya estoy trabajando, ya tengo otra vez recursos y me he atrasado en pagar 2 meses y estoy pagando retrasado porque no es que haya tenido ese dinero, estoy pagando retrasado. ¿Qué te parece si lo que vamos a hacer es bajarte un poquito las tasas de interés, porque veo que tienes problemas estos 5 años, y después lo regreso a su normalidad y en los últimos años del pago de la deuda vuelvo a subirlo para recuperar lo que ahorita te estoy descontando? Y además, este mes vas a respirar y lo que vamos a hacer es patear la deuda. Ya no vas a estar atrasado, sino que si tú tenías pensado pagar de acá a 5 años y 3 meses, digamos que vamos a correr la deuda para ponernos al día,
ya no vas a hacer en 5 años, 3 meses, sino 5 años y 5 meses. Y así ya otra vez estás al día y vas a ir pagando normalmente. Estás renegociando la deuda. Refinanciación, tu situación es más difícil. Entonces lo que tienes que decir es, refinanciemos la deuda. Primero, ¿qué pasa? ¿No tienes para pagar? Sí, la tasa es muy alta y además estoy buscando trabajo y recién lo he conseguido. Y todo este tiempo yo no tengo para abonar el tiempo que tenemos. Muy bien. Y ganas menos. Muy bien. Cambiemos primero la fecha de pago. Veo que tienes problemas para pagar los 20, pagaremos el fin de mes. Todo este tiempo que no has pagado, simplemente yo lo que voy a hacer es, como si fuera una nueva fecha, no pagaste este tiempo, ningún problema, pateamos las fechas de finalización y las cuotas. Si tú tenías que pagar una tasa de 15%, ahora pagarás una tasa de 2% por 2 años, de ahí va a ir subiendo y te cobraré todo a fines de pagar, al finalizar pagar la deuda. Y te voy a dejar 2 meses de respiro para que juntes plata para otra vez pagar tus deudas normales. Te dejo respirar porque sé que vas a entrar a bancarrota. El problema es que la empresa no desea que entres en bancarrota porque si no le dejas de pagar. Igual en el país. Acá en el país lo que se vio es la refinanciación. En el país se renegoció. Recuerden, en toda Sudamérica hubo el plan Brady, donde fueron 3 países que se refinanciaron su deuda y los demás reorganizaron a través del plan Brady. Miren, según la fuente de financiamiento de la deuda, los bonistas, los bonos, los que compran bonos, tienen el 87.5% de la deuda, mientras las organizaciones internacionales tienen el 6% de la deuda, el Club de París 2.1%, la banca 2.2% y otras 2.2%. Entonces, a quien más le debemos es a los bonos, ¿no? Pero vuelvo a decir, esta parte es la deuda interna, esta parte la deuda externa, pero lo que se busca pagar en mayor parte más rápido es la deuda interna.